Señores estudiantes, muy buenos días. Vamos a iniciar la clase del día de hoy de la materia de dibujo técnico con el tema ejes en isometría. Para el curso primero de bachillerato de docentes. Los docentes que vamos a trabajar el día de hoy es el licenciado Marco Colliaguazo y el tecnólogo Cristian Gualichico, con la fecha 14 de mayo del 2020. La clase pertenece al año lectivo 2019-2020. La actividad de aprendizaje. La destreza con criterio de desempeño que vamos a ver el día de hoy es identificar el proceso para graficar ejes en isometría, utilizando los instrumentos de dibujo. Los temas, las figuras cilíndricas en isometría, características de los ejes y procesos para graficar ejes. Ya. Por favor, vamos a contestar en el chat o los que deseen contestar directamente, levanta la mano, enciende el micrófono y me da la frase que tenemos ahí, ¿sí? Tenemos letras, está incompleto, vaya analizando, vaya viendo las letras que faltan y me da la frase que tenemos ahí, ¿sí? Les repito nuevamente, si desean, pueden contestar directamente, prende el micrófono y contesta, o si no, realiza en el chat. Por favor. Ya, a ver, ¿quién me da la frase? Señor Sánchez, lo escucho. Dice, en la vida hay que ir dejando huellas, nunca cicatrices. Listo, muy bien, gracias. Ya, los que ya descubrieron la frase pueden poner en el chat, ¿sí? En la vida hay que ir dejando huellas, nunca cicatrices. Sí, miren, creo que cada semana vamos avanzando un poquito, ¿sí? Pese a las circunstancias y lo más importante, no, lo más importante. Miren lo que dice esta frase, que nosotros debemos ir dejando huellas, pero las huellas buenas, las huellas positivas, ¿sí? Que se acuerden de nosotros por las cosas buenas que hayamos hecho, que no se acuerden de nosotros por las cosas malas que tal vez hayamos cometido, ¿sí? Y vayamos siempre tratando de ser mejores personas. Esto tiene que ver a la clase de la semana anterior. Sí, esto tiene que ver a la clase de la semana anterior. Y la pregunta que usted debía responder era, ¿cuál es el proceso más importante para trazar figuras cilíndricas en isometría? Si alguien quiere contestar de la misma manera, levanta la mano, le doy la palabra contesta, o si no, conteste en el chat. ¿Cuál es el proceso más importante para trazar figuras cilíndricas en isometría? Señor Huamán, tiene la palabra. A ver, es primero hacer la circunferencia en isometría, de ahí parte todo. ¿Y cómo se realiza la circunferencia en isometría? Se hace un cuadrado de 30, a ver, se utiliza la regla de elipses, con eso es más fácil hacer la circunferencia. Ya, muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien más que quiera participar? Ya, del resto vaya contestando en el chat. Ya. En la semana anterior también les ponía una animación referente a su especialidad. Ahí, en la animación, ¿qué está realizando? Sí, conteste en el chat. ¿Qué está realizando en la animación? ¿Cuál es el trabajo que está realizando? Conteste en el chat, por favor. Sí. Tome en cuenta que ese es un trabajo que usted realiza en su especialidad, ¿sí? Tome en cuenta la semana anterior, igual les puse una animación referente a lo que ustedes trabajan en su especialidad. Sí, observe qué es lo que está realizando, cuál es el trabajo que está realizando. Conteste en el chat. Ya. Vamos a iniciar con el tema de esta semana, con la clase del día de hoy. Figuras cilíndricas en isometría.
En isometría, lo principal dice que constituye en una representación visual de un objeto tridimensional en la que los tres ejes ortogonales principales al proyectarse forman ángulos de 120 grados. Y las dimensiones paralelas a dichos ejes se miden en una misma escala. Y yo les he puesto unos gráficos, sí, que se trabajan en isometría, ¿sí? Gráficos cuadrados, rectangulares, prismáticos, y a un costado también les he puesto lo que es circunferencias en isometría, ¿sí? Mire, lo que estamos trabajando en este bloque son circunferencias en isometría, que para las circunferencias en isometría nosotros podemos realizar procesos con escuadras y el compás. Y que lo que su compañero mencionó hace rato, que es mucho más fácil utilizar la regla de elipses. Sí, en realidad es mucho más fácil. Sí, recuerde, por favor, recuerde esta partecita. En el concepto nos dice que los tres ejes, sí, los tres ejes nos forma un ángulo de 120 grados. ¿Sí? Si nosotros realizamos la inclinación a la derecha 30 grados, a la izquierda 30 grados, el eje central o el eje ortogonal que divide, ¿sí? Nos va a formar un ángulo de 120 grados. No se olvide, por favor. Sí, esto es isometría, 120 grados en los tres ejes centrales. Ahí tenemos lo que les acabé de explicar. Sí, miren, realizo la inclinación 30 grados a la izquierda, realizo la inclinación 30 grados a la derecha. ¿Sí? Y realizamos un cubo. Miren, el cubo que está realizado es a 30 grados de inclinación. Y el eje central, miren, el eje central. Al final comparten tres ejes. De cada uno de estos cuadrantes comparten tres ejes, tres líneas. Y que cada una de estas líneas van a formar un ángulo de 120 grados. ¿Sí? Mire el trazo, por favor. 30 grados a la izquierda, 30 grados a la derecha. Y el eje central, ¿sí? Se va a dividir en 120 grados. Isometría, algo simétrico para que ustedes entiendan. Ya, en la isometría nosotros podemos trabajar figuras cuadráticas, rectangulares, prismáticas. Sí, observe 30 grados a la izquierda, 30 grados a la derecha. La forma o la posición ya depende de lo que queramos hacer. En la parte inferior, sí, en la parte inferior, miren, tenemos figuras cilíndricas y figuras cónicas. Las figuras cilíndricas, recuerde, utilizamos el proceso con las escuadras y el compás. O podemos utilizar la regla de elipses dependiendo del diámetro que nosotros tengamos en la regla de elipses. Y acá tenemos una figura cónica. ¿Sí? Repito nuevamente, en isometría, las figuras cilíndricas que podemos realizar son figuras cilíndricas en sí y las figuras cónicas. No. Características de los ejes. El eje dice que es un elemento destinado a guiar el movimiento de rotación a una pieza o conjunto mecánico y tiene la forma cilíndrica o cónica. ¿Sí? Recuerde nuevamente, el eje es un elemento destinado a guiar el movimiento de rotación de una pieza o un conjunto mecánico y tiene la forma cilíndrica o cónica. Ahí les he puesto un gráfico de un eje, ¿sí? Mire, un eje tiene diferentes diámetros. Un diámetro pequeño va aumentando, el diámetro mayor y por ahí observamos un portachaveteros. ¿Sí? Generalmente a esto nosotros lo denominamos eje, a esto se llama eje. Que aquí se adapten, se acoplen diferentes elementos. ¿Cuál va a ser la función? Que estos elementos puedan tener un movimiento de rotación, transmitir, llevar o de la misma manera que pueda trabajar un conjunto mecánico. Ya. Ahora sí, vamos a trabajar el proceso, por favor. Ahora sí, ustedes con los instrumentos de dibujo, ¿sí? Tengan los instrumentos de dibujo a la mano. Vamos a trabajar. Proceso para trazar un eje en isometría.
Lo primero que usted va a realizar con la escuadra de 30 grados, la escuadra que se denomina Cartabón, trace una línea a 30 grados. Aquí tenemos la línea inclinada a 30 grados. ¿Sí? Línea de eje, por favor. Línea, punto, línea, punto, línea, punto. Línea de eje. Lo que acabo de resaltar, lo que les acabó mi compañero de resaltar, esa es la línea que trabajamos a 30 grados, con la escuadra que se denomina Cartabón, ¿sí? Línea de eje, línea, punto, línea, punto, línea. ¿Sí? En este caso, recuerde, la inclinación tiene hacia nuestro lado derecho. La inclinación tiene hacia nuestro lado derecho. Ya. Luego de eso, vamos a trazar con la regla de elipses en esa posición. Observe la posición que está la regla de elipses. Observe la posición que está en la regla de elipses. ¿Sí? Recuerden, la regla de elipses tenemos marcas en X y tenemos marcas en cruz. Ubique la regla de elipses en la posición. Sí, ahí tenemos la elipse. Y vamos a trabajar en esa posición. Para ayudarles un poquito, en la regla de elipses tiene unas guías. ¿Sí? Y esas guías usted le va a hacer deslizar o le va a hacer recorrer en la línea de eje. ¿Sí? Vamos a trazar la primera circunferencia con la regla de elipses con una medida de 20. Ya, trazamos la primera medida con una línea de 20. La primera circunferencia trazamos con una línea, perdón, con una medida de 20. Recuerde, todas las medidas que están marcadas ahí en dibujo técnico es milímetros, trabajamos en milímetros. Si en la regla de elipses exactamente no tiene la de 20, trace una que esté cerca, 18, 22. Dicen, Dime, te escucho. ¿lo primero es de 35 o de 20? Es de 20. El espesor es de Ah, ya. 35. Oye, gracias. El primer diámetro es de 20. El primer diámetro es de 20. El espesor es de 35, es decir, la distancia hasta la otra elipse. Recuerde, la técnica es que usted la regla de elipses le va deslizando en la línea de eje. Puede hacer base con una escuadra o simplemente si usted tiene las señales en la regla de elipses, solamente va deslizando la medida que usted desee. Trazamos el primer diámetro de 20, un espesor de 35, trazamos otro diámetro de 20. Recuerde, por favor, recuerde, no asentemos mucho hasta cuando tengamos el resultado final. Sí, no asentemos mucho hasta cuando tengamos el resultado final. Primer diámetro de 20, el espesor es de 35. El segundo diámetro es de 20. A la misma altura del segundo diámetro, marcamos uno de 40. Una circunferencia con diámetro 40. Para que usted se dé cuenta la que está con línea de color azul. Es decir, aquí ya utilizamos una más grande, ¿no? Ya. No asentemos mucho el lápiz hasta cuando tengamos la respuesta. Cuando ya usted tenga la respuesta total o lo que necesitamos ver ahí, sí asentamos. Sí, luego tenemos una línea o un espesor de 50. Sí, justo lo que les acaba de indicar mi compañero con las flechas. Esa
circunferencia o esa elipse es con el diámetro de 40. Ya. Trazamos un espesor de 50. Trazamos un espesor de 50. ¿Sí? Lo que les acabo de remarcar. Y volvemos a trazar otra circunferencia de 50 milímetros de diámetro. Si no, perdón, de 40 milímetros de diámetro. 50 es el espesor y 40 es el diámetro. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Estamos hasta ahí. Voy a pasar a la siguiente diapositiva y ya vamos a ver la imagen más completa. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Miren, hasta ahí hemos trazado dos circunferencias de 20, dos circunferencias de 40. Hemos unido las de 20 con un espesor de 35 y las de 40 con un espesor de 50. ¿Sí? Recuerde, todo en la línea de eje. Sí, todo en la línea de eje. Paso a la siguiente diapositiva. Ya. Ahí ya tenemos, se puede decir, completo lo que se quería trabajar. La técnica es trazar todas las líneas a 30 grados y deslizar la regla de elipses por la línea de eje. ¿Sí? Acá para completar el otro espacio, este va a ser de la misma manera de la inicial que era 20 y vamos a trazar un espesor de 60. Un espesor de 60. Trace un espesor de 60 y otra circunferencia de 20. ¿Sí? Ahí les acabo de remarcar mi compañero. Este espesor va a ser de 60. Sí, ese espesor va a ser de 60. Y la parte posterior o la parte final vuelve a ser de 20. Aquí un pequeño detalle. Al inicio la animación que pasaba era acerca de una perforación. Sí, aquí le vamos a ubicar una perforación. Sí, aquí le ubicamos una perforación con un diámetro de 10. Sí, sí, ahí les acaba de indicar, ahí tenemos una perforación con un diámetro de 10. Ya. Preguntas, inconvenientes que hayan tenido. ¿Alguna pregunta que tengan antes de pasar a la siguiente? Aquí ya prácticamente queda terminado, ¿no? Ya prácticamente queda terminado. Hemos trazado. Este es un eje básico, es un eje sencillo, ¿no? Es por el tiempo que se puede trabajar, les doy lo más sencillo posible. Miren de lo que ya hemos trabajado, aquí ha cambiado la inclinación, aquí ha cambiado a 30 grados, ¿sí? Hacia la derecha. Lo que estábamos haciendo los trabajos anteriores era de forma vertical. Preguntas. Señor Guamán, terminó. Sí, Ya, por favor, puedes indicar en la pantalla tu trabajo. Ya, listo. Al trabajo que tú acabas de realizar, recuerda, tú asientas las líneas que necesitamos ver y las que no necesitamos ver. Puede estar entrecortado o puedes borrar. ya. Lisbeth, ¿trabajaste? Dicen, Te escucho. ¿de cuánto es la circunferencia roja? De 20. Ya, gracias. Ya. Lisbeth, ¿trabajaste? De 20. Sí, Ya, puedes indicar el trabajo. aquí está, no me salió. Ya, trata de ir mejorando, ya, trata de ir mejorando, no hay problema.
Puedes revisar la clase, no hay ningún problema. O si no, y ustedes ya saben, les subo al Classroom en las diapositivas y pueden revisar. Traten de utilizar los instrumentos, son técnicas muy fáciles. Señor Solórzano, ¿terminaste? Vamos a la parte final. En resumen, para trabajar en isometría, nos decía la parte principal que isometría constituye o se constituye en una representación visual de un objeto tridimensional, en la que los tres ejes ortogonales principales al proyectarse forman un ángulo de 120 grados. Ya. ¿Qué era un eje? Dice que es un elemento destinado a guiar el movimiento de rotación a una pieza o conjunto mecánico y tiene la forma cilíndrica o cónica. Y al final, para trazar un eje en isometría, veíamos un paso principal o los pasos más sencillos. Trazar una línea de eje a 30 grados y deslizar la regla de elipses de acuerdo a la medida y posición de la figura que vamos a realizar. ¿Sí? Las actividades de aprendizaje que usted va a realizar en casa, yo al Classroom ya les voy a subir un cuestionario, un formulario en Google Form. ¿Sí? Vaya revisando, son 10 preguntas justamente de la clase, preguntas sencillas. Usted también va a enviar la fotografía del elemento trabajado en la clase, del eje que acabamos de realizar. Y no se olvide, sí, no se olvide, antes de usted contestar el cuestionario, revise la clase en el YouTube. Revise la clase en el YouTube. O revisen las diapositivas que yo les subo al Classroom. Miren, acá se confían mucho en responder las preguntas. Algunos sacan 2, algunos sacan 3. Son preguntas que están en las diapositivas. Son preguntas que se ha visto en la clase. Revise la clase en el YouTube y usted verá que se le va a hacer mucho más fácil. Queremos que saquen todos 10. Sí, esa es la idea. No se olvide enviar su tarea al Classroom, resolver el cuestionario y enviar la fotografía que acabamos de realizar, del trabajo que acabamos de realizar. Muchas gracias, señores estudiantes. Eso fue la clase del día de hoy.